porque es importante que cada uno de nosotros reconozcamos nuestros errores. Muchas veces nos damos cuenta de ellos, otras veces no nos damos cuenta cuando hemos fallado, cuando hemos cometido alguna falta en contra de nuestros hermanos y parece que no hicimos nada, pero la persona le herimos, ¿verdad? Entonces es bueno que cada uno de nosotros también cuando se siente ofendido vaya y arregle cuentas con su hermano. Amén. Estamos en el tema el camino del perdón. Esta es la segunda parte. En la mañana estuvimos en la primera parte, hoy vamos a la segunda parte. Y le invito a que abra su Biblia en Efesios 4, 26 al 32. Gloria al Señor. Efesios 4, 26 al 32. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Aleluya. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Tome asiento, mis hermanos. ¿Alguien tiene problema con esto que hemos leído? No. ¿Estamos todos libres de pecado? Qué tremenda palabra, mis hermanos, y que tiene que ver con nuestro diario vivir. Amén. No solo cuando venimos a la iglesia, sino en nuestro diario vivir. Tenemos una lucha, no con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con el jefe de trabajo. Hay una lucha permanente, mis hermanos, con las obras de la carne y con Satanás. Y que diariamente nosotros no le debemos de dar lugar al diablo para hacernos caer en sus trampas. En la mañana estuvimos viendo, mis hermanos, lo que es necesario para nosotros aprender a perdonar. ¿Alguien tiene problemas con perdonar? Nadie. Gloria a Dios. ¿Sabemos todos reconocer nuestros errores? Amén. Ahora es para nosotros, porque nadie dice amén. ¿Hay alguna vez espíritu de venganza en nosotros? Por ahí vamos ya. El perdón, mis hermanos, tiene que ver o está basado
en el amor. En la mañana puse algunos ejemplos que no los vamos a poner hoy en la tarde, si no, no terminamos, porque si me pongo a predicar lo de la mañana y después lo de la tarde, hacemos vigilia. Así es que le invito a que vaya a ver la primera parte de lo que estuvimos predicando esta mañana. Pero para entrar en tema, mis hermanos, esta tarde vamos a hablar del perdón, pero ese perdón basado en el amor. El mundo no puede perdonar porque le falta amor. El mundo siempre busca la venganza. Bueno, el mundo siempre busca los beneficios para cada uno. Nadie ve por los beneficios hacia la otra persona. Todos buscamos beneficiarnos a nosotros mismos, por muy buenos que nosotros queramos ser. Siempre el mundo busca el beneficio para sí mismo de aquella persona, y el problema es que este mismo sistema aún nosotros lo estamos arrastrando dentro de la iglesia. A veces buscamos nuestros beneficios y dejamos, mis hermanos, es esa distancia que no debería de existir entre nosotros los cristianos. Deberíamos ya haber aprendido a amarnos unos con otros, no importando la diferencia. Le decía en la mañana, no importando las categorías que como hombres muchas veces, o las posiciones, o la raza, la cultura que nosotros podamos tener, no importa, mis hermanos. Cristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Él murió por los judíos, Él murió por los gentiles, Él murió por el blanco, o el de color, como usted lo quiera ver, pero Él murió por todos nosotros. Y ese amor que Él nos demostró, mis hermanos, es un amor incondicional, decíamos, no como el amor que nosotros tenemos basado en nuestro sentimiento, basado en nuestras emociones. No, Él nos amó con ese amor ágape. Y ese amor ágape es el amor que Dios ha depositado en nuestras vidas. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, Él pone de ese amor en nosotros para que aprendamos a amar a nuestros enemigos. ¿Ya no tiene enemigos? No me ve a mí como enemigo, ¿verdad? No, porque a veces se van enojados conmigo. El pastor dice, a saber quién le contó al pastor toda mi vida, y desde allá la dijo desde el púlpito, y uno sin darse cuenta. Pero es Dios quien le está hablando, pero se la agarran con uno. Entonces debe aprender a amarme cuando Dios, gracias a la misericordia de Dios que nos usa para hacernos ver nuestros errores. Le decía en la mañana que cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, ¿qué pasó con la dieta? Y nosotros le decimos, es que no funciona la dieta. No es que no funciona la dieta, no la seguimos. Y entonces nos molestamos con el doctor porque nos pone a dieta. ¿Y qué culpa tiene el doctor? De nuestras malas actitudes. Y lo mismo es cuando venimos a la iglesia. Dios nos habla de nuestras malas actitudes, pero no es porque Dios no nos ama, sino porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces este perdón basado en el amor es eso, mis hermanos, que Dios nos amó. Nos amó tanto que nos corrige, pero nos corrige con amor. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo del 7 al 11. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 7 al 11.
¿Qué dice el apóstol Juan? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, dice, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué sucede? Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El apóstol Juan está usando estas palabras. ¿Cómo las ve usted esas palabras de Juan? ¿Son palabras de exhortación o son palabras de consuelo? Son palabras de exhortación. Nos está haciendo ver que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, si lo aborrecemos, es que todavía no estamos en luz, sino que andamos en tinieblas. Y parece que cuando eso choca con nosotros, nos molesta un poco. Pero si Juan hubiese sido como Pedro, un poco más drástico, hubiera herido más que como lo está diciendo Juan. Entonces, esta exhortación que el apóstol Juan está haciendo, lo está haciendo en una manera muy suave, pero que sí profundiza en nuestro corazón. Porque cuando yo leo el que ama, el versículo 9, el versículo 9, vamos, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, entonces yo voy dentro de mi corazón, examino si tengo algo en contra de alguien que no lo estoy amando. Quizás está a su lado por ahí, o quizás lo dejó en su trabajo y que mañana se lo va a encontrar, y cuando usted se acuerde de este versículo, esa palabra le va a redarguir. Es una palabra de exhortación que debemos de aprender a amar y no aborrecer. Le dije hasta el 11, ¿verdad? Ok, el 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han. Este es el punto. Este es el punto cuando nosotros nos dejamos influenciar, como dice la porción que hemos leído en Efesios, que el enemigo llega y mina nuestra vida, nos quita la libertad, o nos quita esa visión de poder ver las cosas transparentemente, y nos volvemos ciegos, nos vamos metiendo en el mundo de las tinieblas, donde nos hace difícil entender que yo estoy equivocado. Esto es grave, mis hermanos, porque muchos de nosotros estamos haciendo muchas veces daño a las personas y no nos estamos dando cuenta que estamos dañando a nuestro hermano.
Entonces debemos de tener este cuidado, tanto, mis hermanos, en la manera que tratamos al enemigo, le podríamos llamar así, porque si tenemos algo contra alguien, se ha vuelto nuestro enemigo. Si estamos aborreciendo a alguien, estamos en problemas de amar. Entonces el apóstol Juan nos dice que cuando nosotros vayamos a exhortar, lo debemos de hacer en esa manera que lo está haciendo, con palabras. Mire qué manera de exhortar de Juan. Con tanto amor, mis hermanos, y eso es lo que a veces a nosotros nos falta, porque cuando estamos molestos, cuando alguien cometió una falta contra nosotros, lo que hacemos es gritarles. ¿No es así, hijos? O padres, ¿no es así cuando su hijo se molesta? Comienzan a alzar la voz dentro del hogar. El esposo hacia la esposa comienza a alzar la voz. Se pierde, mis hermanos, esa paz. Y es ahí donde el versículo 26 de Efesios dice: airaos, pero no pequéis. Porque si nosotros estamos perdiendo nuestra postura, mis hermanos, para exhortar, para llamar la atención, ya no lo estamos haciendo con amor, sino que lo estamos haciendo con gritería, lo estamos haciendo molesto. Oh, mis hermanos, estamos ya con el látigo en la mano. Entonces estamos mal. Tenemos un problema en el corazón. Ese perdón, mis hermanos, es difícil que después restaure las vidas. Eso lo que hace distanciar los hijos de los padres, la distancia entre el trabajador y el jefe, la distancia entre hermanos, la distancia entre iglesia y pastor, la distancia entre el diácono y el líder, y se vuelve todo un ambiente hostil, mis hermanos, cuando nosotros nos airamos y no mantenemos el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Por eso es que en la casa suenan las cacerolas. Por eso es que en las casas se quiebran los vidrios de las puertas o de las ventanas, porque descargamos nuestra ira, porque queremos hacer sentir que estamos molestos. Y no se trata, mis hermanos, de dar a demostrar ese malestar que tenemos dentro de nosotros, sino que se trata de demostrar el amor que nos tenemos. Porque amar al que es fácil de amar, mis hermanos, ¿qué trabajo es? Pero qué difícil es cuando comenzamos a tratar con personas difíciles de amar. En la pareja se llega hasta ser cómplice. ¿Por qué motivo? Por el amor que se hay, por esa fidelidad que se hay. Sí, yo defiendo a mi esposa y mi esposa me defiende a mí. Y aunque si después vamos a ir a arreglar cuentas. Pero yo no puedo ponerla en mal a mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo, es parte de mí. O sea, yo he visto parejas, he visto padres con hijos discutir dentro de un centro comercial o de un supermercado, y eso es feo, mis hermanos. ¿Y para qué decirle a veces dentro de la iglesia? El amor cubre multitud de faltas. ¿No es así? Con amor resulta fácil tener paciencia.
Yo me recuerdo, y uy, hermanos, ahora ya me cuesta un poquito más. Pero yo me recuerdo que le decía a mi esposa, a las 2 paso por tu casa para que no, porque iba a misa yo, hermanos, a misa de 3. Y yo le decía, a las 2 paso por tu casa. No, hermanos, era de salir a las 2:30. Pero esa media hora yo la esperaba con mucha paciencia. Nunca le dije, ya es tarde, apúrate. Ahí me alcanzas. No. Y ya de casado muchas veces salen esas expresiones. Ya va una, le dice. Se va perdiendo la paciencia. Es cuando más paciencia debe de tener. Esto de soportarse y de llevar, mis hermanos, ese peso, ¿verdad? De las cosas imperfectas de la otra persona. Porque si ya hubiésemos alcanzado la perfección, ya estuviéramos con el Señor, hermano. Pero esa imperfección tiene que irse perfeccionando en nosotros. Y cuando Juan dice en un nuevo mandamiento, ¿por qué no existía el viejo mandamiento? Dice sí, ya existía ese viejo mandamiento de amarse, de amar al prójimo como a sí mismo. Ya existía, hermanos, pero es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. A veces decimos de una parte fuera del problema, qué sé yo, Oscar con Josué acá, y yo los veo que están peleando y les digo, no, ustedes tienen que amarse. ¿Cómo es posible? Siendo del ministerio de alabanza van a estar así. No, abrácense y pídanse perdón. Pero otra cosa es que yo tenga el problema con uno de ellos. Ahí ya se complica la cosa. Porque yo quiero tener la razón o él quiere tener la razón. Entonces cuando Jesús les dijo, un nuevo mandamiento os doy, es porque, mis hermanos, porque él lo estaba demostrando. Él lo estaba expresando, en él estaba expresado el amor con cuanto nos amó a nosotros. Que él no se puso a decirnos, pero mira, tú eres un borracho, tú eres un drogadicto, tú eres un malcriado, tú eres un ladrón, tú eres una prostituta, tú eres acá, tú eres allá, y este tipo de pecado yo no te lo puedo perdonar. Si no haces tal cosa, entonces yo no te llevo al cielo. No, Dios de tal manera nos amó y que no vio todas esas faltas que nosotros cometimos, sino que nos amó, nos llamó y nos ha reconciliado con el Padre. Y borrón y con cuenta nueva, mis hermanos. Nosotros no somos así los humanos. Nosotros le perdonamos a la persona y le decimos, pero con condiciones, con condiciones. Si tú me lo vuelves a hacer, te vas de la casa, le dice el padre a los hijos. Y en cambio, el Señor no es así. Y lo vemos en la historia del hijo pródigo. Lo había perdido todo y lo estaba esperando con todo. Ese es el verdadero perdón, mis hermanos. ¿Cómo Jesús expresó ese amor? Vea el grado, mis hermanos, en que Jesús nos muestra ese amor. Vamos un poquitito más atrás, siempre de Efesios, capítulo 2.
Ese perdón basado en el amor. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Vea, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Esta era nuestra condición, ¿sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hoy ya no, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ya rápido nos encendíamos, ¿verdad? Éramos fosforitos, mi hermano. Lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor, ¿con qué nos amó? Acá viene, mis hermanos, demostrado el amor. Aún estando nosotros muertos. ¿Qué valor tiene un muerto, hermano? Me recuerdo, le voy a contar esta historia, muy parecida, ¿no? Cuando yo estaba niño, tenía unos 10, 12 años, mi padre tenía animales y se le murió una vaca, una res, pero esta res estaba encinta, ¿no? Estaba cargada. Y llegó un señor y le dijo, véndeme, no era ni vaca, era una primeriza, no, era una novilla. Le dice, véndeme esa novilla. Le dice mi papá, ¿cómo te la voy a vender? Te la compro. Dime cuánto quieres que te la compro. En aquel entonces, mis hermanos, 3,000, 4,000 colones era plata. Y le dijo mi papá, dame 4,000 pesos. Y le dijo, yo te los doy. Le dijo, no, estoy bromeando, no te la vendo, no te la vendo y no te la vendo. Te doy los 5,000, no te la vendo. Después de 2 días, mis hermanos, los que trabajan con los animales o trabajaron con animales, hay una avispa grande que persigue a las vacas o a los bueyes. Hace un ruido. Entonces, al nomás escuchan ese animal, ellos entran en pánico y se desesperan. Y entonces mi papá escuchó que el animal se puso alerta y escuchó el ruido y dijo, yo le voy a cortar el lazo a este animal. Y cuando mi papá agarró el machete para irle a cortar el lazo, porque sabía que se iba a desesperar ese animal, iba a correr para todos lados y se iba a hacer daño porque estaba cargada, aquel animal la comenzó a correr. Y cuando iba corriendo, le pasó el lazo entre medio de las patas del animal y dio vuelta y se desnucó. Entonces dijo mi papá, ¿y hoy qué hago? Él no sabía cómo destazar un animal. Entonces fue y dijo, ¿cuánto me dan? 200 pesos. De 4,000 a 200 pesos. Porque ya estaba muerto. Ahora, ¿qué dice ahí? Aún estando nosotros muertos en pecados, que no valíamos nada, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién puede, mis hermanos, dar algo por algo sin valor? Nosotros los seres humanos no lo haríamos.
mas Dios nos ha amado y ahí nos ha demostrado ese amor. 6. Y juntamente, no solamente eso, sino que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, al 3 por 1 pues. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. Ay, mis hermanos, ¿dónde está esa evidencia que nosotros amamos verdaderamente al que nos hace daño? ¿Dónde está esa evidencia? ¿Con quién nosotros nos amamos, mis hermanos? Vamos a Juan capítulo 15. Capítulo 15 del libro de Juan, del versículo 7 al 13. Esa imperfección que nosotros tenemos es lo que se utiliza para que lleguemos nosotros a amarnos como nos tendríamos que amar. 15, 7 al 13. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ajá. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea, acá Dios está diciendo que si le amamos vamos a permanecer en su palabra, ¿verdad? Él ya nos perdonó. Ya nos sacó de allá donde estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, si como nosotros somos bien agradecidos, ¿verdad? Gracias por los amén. Es ese amor que Él derramó sobre nosotros nos ha hecho entender que debemos de permanecer en sus consejos, en su palabra. Pero Él nos recuerda acá y nos dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, a pesar, vea que es que a veces nosotros basamos en el amor en que el amor no tiene sufrimiento. Y como decíamos en la mañana, el perdón es un sacrificio. Porque muchas veces tenemos que sacrificarnos nosotros para estar en paz con los demás. Y Jesús nos demostró ese sacrificio, que Él fue a la cruz, demostrándonos que nos ama. Murió por nosotros en la posición nuestra. Entonces dice: y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Qué cosa? Acá está la complicación. En que nos amemos unos a otros. Porque muchas veces a Dios le decimos: te amo. Te amo. Y llorando ahí. Pero vemos al que está a nuestro lado: te odio.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo nos amó Jesús? Que fue a la cruz del Calvario en la posición nuestra. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos quitar el plato de comida para dárselo a la otra persona? ¿Cuántos estamos en grado de sacrificarnos por el prójimo? Como yo, nadie tiene. ¿Cómo es? Estamos en el 12. Como yo os he amado, sin condiciones. Nos amó incondicionalmente. Hoy sí el 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si ahorita entrar un kamikaze por esa puerta, ¿quién saldría a abrazarlo? Prefiere tirarse por la ventana. Esa puerta del baño es para allá por la oficina. Yo sé que nunca ha pasado por ahí, pero lo intentaría escapar por ahí. Pero ¿quién está en grado de sacrificarse y agarrar a ese hombre para que cuando haga la explosión, él lleve el impacto de todo y todos nosotros nos salvemos? Hasta el hermano Joel está cerca, gordito, puede soportar. Pero tiene más cerca la puerta para escapar. Quien da su vida, mis hermanos, por otros. Llegamos a el 13, ¿verdad? Este amor, mis hermanos, que Jesús nos... Fíjense cómo Jesús nos está diciendo que así como Él amó, así tenemos que amar nosotros. Es verdad, no somos clonación de Jesús, porque sería muy fácil entonces. Pero sí somos llamados, mis hermanos, a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque Él nos ha dado su Espíritu. Pero también tenemos el libre albedrío en el cual nosotros tenemos que ir metiendo todas nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones al carácter de Cristo. Si Jesús nos amó con todas nuestras imperfecciones. Entonces, mis hermanos, debemos de aprender a edificarnos unos con otros, con este amor, velando por nuestros hermanos. Pero es difícil, sí. Pero eso es el llamado del evangelio, mis hermanos, donde nosotros tenemos que demostrar este nivel de crecimiento, que aprendamos a soportarnos los tratos fuertes que hoy, mis hermanos, tenemos entre ambos, tiene que llevarnos a ese nivel de perfección. Yo creo que por eso Jesús no viene a traernos, porque todavía nos falta mucho. Nos cuesta amarnos unos a otros. Nos cuesta, mis hermanos. Volvemos a la porción que tenemos de Efesios. El versículo 28. ¿Qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que piense solo en él y sea rico. ¿Para qué dice? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá demostramos que amamos al prójimo. Que demuestre, mis hermanos,
esa vida ejemplar. Pastor, acá está hablando de dar, no de perdonar. Pero cuando no tenemos un corazón sano, ni perdonamos ni damos. Sino que vemos solo. En el salvadoreño se dice, somos como el asadón. Sí, hay un dicho en El Salvador que dice, no seas como asadón, sé como la pala. El asadón es, y la pala es para afuera. ¿Cómo somos, mis hermanos? ¿Cuánto estamos en grado de sacrificar lo nuestro para ayudar al que está necesitado? Y si nosotros no tenemos esta misericordia, ¿quién hará misericordia por nosotros? Si nosotros no sembramos, ¿qué vamos a cosechar? Romanos 12, 20, 21. Ay, cuando nosotros estamos molestos nos alegramos. Cuando la persona está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Juicio de Dios está recibiendo, decimos, por lo que me hizo. Y todo lo va a pagar, hasta el último centavo, decimos. Ese es el hombre viejo, mis hermanos. Romanos 12, 20, 21, ¿qué dice? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Está hablando del amigo o del enemigo? Y a veces nosotros ni con el amigo. Imagínense hasta qué grado hemos llegado. Dale de comer si tuviere sed. Ay, si he oído cuando dicen te voy a ver en el desierto. Mire, mire, mire cómo está el corazón. Un día vas a necesitar de mí, le dice. Dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su. ¿No le ha pasado a usted? ¿A alguien que usted le pagó mal? Que usted pagó mal a esa persona y esa persona en vez de pagarle con mal le pagó con bien. Y a usted se le hizo el corazón así como cuando agarra un papel, ¿no? Se le constriñó el corazón y dice, ay, no sabía que era así de bueno. Y hasta vergüenza le da pedirle perdón. No seas vencido, si no vence con el bien. ¿Sí? ¿Ya llegamos a ese nivel? Está difícil, ¿verdad? Siempre queremos pagar con la misma moneda. Vence con el bien el mal. Sí, solo le dije esos dos versículos. Ok, ahí mismo en Romanos, versículo 17 y 18. Siempre de ese capítulo. No paguéis a nadie mal por mal. A veces en familia, ¿verdad? Entre hermanos se da esto. Rivalidad.
Entre esposos, rivalidad. Entre compañeros de trabajo, rivalidad. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Un buen testimonio. ¿Sabe que la gente de afuera espera de nosotros que seamos un buen testimonio? Porque se supone que nosotros hemos aprendido a perdonar. Porque se supone que nosotros hemos aprendido a amar. Ay. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Cuántos procuran estar en comunión? Esposos, no han venido los esposos hoy, ¿verdad? No, sucede que entre ambos, esposo o esposa, siempre hay uno más sensible, ¿verdad? Sucede que puede ser él o puede ser ella que siempre está disponible para pedir perdón, para hacer borrón y cuenta nueva. Pero entre los dos siempre hay uno que es bien orgulloso. Ay, ay, ay. Le cuesta aceptar los errores. Le cuesta pedir perdón. Pero para eso es la palabra, mis hermanos, para que nos confronte y mejoremos y cambiemos. Que Dios nos hable, mis hermanos, porque es importante que la palabra vaya haciendo efecto en nuestra vida. Fíjese de que en el antiguo tiempo o en los siglos pasados, donde había problema de raza o de niveles sociales, aún en la Biblia, en los evangelios nos habla de que los importantes se sentaban en las sillas de adelante. El amo no se podía sentar junto con el esclavo. O sea, este problema se dio en la iglesia primitiva cuando el esclavo aceptaba a Cristo y ahí estaba su patrón. Y venía el diácono o el líder y le decía, siéntese acá junto con él. Y el jefe decía, no, yo no puedo sentarme junto con mi esclavo. Porque hacemos esas diferencias muchas veces, pero en el evangelio no hay diferencia. Esa igualdad que debe de haber en nosotros. Acá no es que el hombre, por ser hombre, debe demostrar su machismo y nunca pedir perdón. Absolutamente no. Como le decía en la mañana, que los padres no pueden pedirle perdón a los hijos. Claro que sí. Acá está de entender quién se equivocó y pedir perdón. Ese es el evangelio, mis hermanos. Ese es el evangelio, reconocer que somos imperfectos y que nos podemos equivocar. Estamos en camino hacia la perfección y no me debo de cansar de pedir perdón y de la otra persona de perdonarme. Le decía, Dios nos pone personas imperfectas para que aprendamos a amarnos en sus imperfecciones. Y Pedro quería demostrar su generosidad de que él había aprendido a perdonar. Vea lo que dice Mateo 18, 21, 22.
Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo se respondió, ¿verdad? Hasta 7, le dijo. Jesús le dijo: no, te digo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué lindo, mis hermanos, este episodio, porque Pedro siempre quería resaltar, ¿no? O porque era impulsado por los demás, o porque tenía la iniciativa. Y él dijo, mire lo que dice Amós. Porque Pedro no lo dice 7 veces por intuición suya, sino que porque la ley decía que 3 veces estaba bien, pero a la cuarta ya no. Pero él de generoso dijo hasta 7 veces. Y ya después vamos a ver por qué sale 70 veces. Amós, capítulo 1, versículo 9. Vea, son varios versículos de Amós. Vamos a ir así rapidito. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto, o sea, ya por el cuarto no revocaré su castigo. 3 veces te puedo perdonar, pero no 4 veces. Le dijo a Tiro. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto. Esta era la ley, mis hermanos: perdonar 3 veces. El versículo 13, el capítulo 2, versículo 1, el capítulo 2, versículo 4, el capítulo 2, versículo 6. Pero Jesús va más allá de eso cuando le dice 70 veces 7, que es el número de la perfección, como ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que Jesús quiere hacerle ver a Pedro? Vaya a Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24, si no me equivoco. Porque dentro de nosotros, hermanos, tenemos que sacar ese espíritu de venganza. Dice: y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mí. ¿Qué le dice? Por mi herida. Y a un joven por mi golpe. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué ve usted ahí? ¿Ve perdón? Un espíritu de venganza. 24. Si 7 veces será vengado Caín, que fue lo que el Señor decretó quien tocara a Caín, ¿verdad? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, entonces el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: hasta que no se te quite ese espíritu de venganza y aprendas a amar a tu enemigo, ese es el perdón que debe de haber en nosotros. Hasta que alcancemos la perfección, hasta que podamos reprender ese espíritu de venganza, ese resentimiento, ese odio, esa amargura, debe de salir de nosotros. 70 veces 7. ¿Por qué?
Hoy volvemos a Mateo, otra vez. Del versículo 23 en adelante, hasta el 35, lo voy leyendo acá rápido. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano, su... Ay de aquel que no quiere perdonar a su hermano su ofensa. Ay de aquel que no quiere amar a su hermano con sus imperfecciones. ¿Cómo Dios nos va a amar a nosotros, mis hermanos? En la mañana lo estuvimos viendo, que para poder ir en oración a nuestro Dios tenemos que ponernos en cuenta primero entre nosotros. Si no, Dios no escucha nuestra oración. El perdón es sin límites. ¿Ya ha oído usted eso que dice? Ya me cansé de perdonarle. Mi hermano, tantas veces que me ha fallado, cuánto me debe, me dice que le preste dinero y nunca me paga, yo ya no le voy a prestar. ¿No es así? Entre familia, mis hermanos. A veces entre esposos se prestan dinero. Ahí hay mala paga, hermano. No, eso es lo máximo, ya que se presten dinero entre los esposos. Pero el perdón es sin límites. No le ponga límites a su hermano, porque si su hermano sigue fallando es porque no ha alcanzado la perfección. Si usted ya lo alcanzó, gloria a Dios. Gloria a Dios que ya no falla. Entonces, con todo derecho usted puede molestarse, pero si usted es imperfecto. Lucas 17, 3 al 4. A veces yo bromeo con mi esposa y ella me dice: perdóname. Y yo le digo: per forza. Porque el matrimonio es hasta la muerte. Pero no debe de ser así. Yo le estoy diciendo bromeo, no es que lo digo en serio, pero no debería de ser así. Porque como dijimos al inicio, el amor cubre multitud
de faltas. Le dije Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Mirad por vosotros. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiente. No, si nosotros con 2 es la dosis, es el límite. A la tercera ya vamos con la cacerola, el hombre con el martillo. Cuantas veces la persona se equivoque, debemos de aprender a perdonarle. Esto es bien complicado, mis hermanos. Pero este es el evangelio. Perdonarle. Perdonarle. Diciéndole, me arrepiento, perdónale. ¿Por qué? Porque es importante, mis hermanos, no ser piedra de tropiezo a la persona que está luchando cada día por alcanzar la perfección. Pero a veces nosotros servimos de piedra de tropiezo. Uy, Señor, volvemos a Efesios. Allá me encendieron una cosa. Volvemos a Efesios. Mire por qué es importante. Vamos al versículo 30. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía? Le decía en la mañana, esta armonía, esta hermandad que debe de haber en nosotros para cubrir esas imperfecciones que tenemos. Yo soy imperfecto, usted es imperfecto, pero por eso Dios nos ha mandado acá para que nos moldeemos unos con otros y vayamos trabajando en esas partes dañadas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque debemos de tener esa comunión con el Padre. Y el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la. Por esto debemos de tener una buena armonía entre nosotros, para no contristar el Espíritu Santo que Dios ha puesto dentro de nosotros, que nos llama cada día a practicar esos frutos del Espíritu. Mi hermano necesita amor. Mi hermano necesita paciencia. Mi hermano necesita mansedumbre. Yo debo de tener dominio propio. Yo debo de mantener ese gozo. Yo debo de estar en paz. Si yo no tengo esos frutos, yo estoy con esas facetas del Espíritu, yo estoy perdiendo mi buena relación con el Espíritu Santo. Yo estoy perdiendo, póngase de pie. Vea, dice, quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería. No, es que ya no podemos gritar, mis hermanos. Llamémonos la atención, pero con mucha calma. Fíjese cómo usted ve a Pedro, ¿no? Ahí en esa historia que hemos leído. Usted lo ve todavía cuando a Jesús lo están llevando, lo están tomando preso, sacó la espada. ¿Sabe cuántos cristianos todavía anda con la espada? Hiriendo con las palabras. Muchos de nosotros herimos con nuestras palabras. Ofendemos con nuestro comportamiento. Pero después, Pedro, usted lo va a ver en Hechos y cambia su lenguaje. Hermanos míos, vosotros
crucificaste a nuestro Señor Jesucristo. Su lenguaje cambia, mis hermanos. Ya no es con enojo, ya no es con amargura, ya no es con aquella violencia, ya es diferente. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Al 32. Antes sed buenos unos con otros. Yo creo que esa palabra nos queda grande, misericordiosos. Muchos de nosotros no lo somos. No tenemos misericordia. Somos más ley que gracia. Aplicamos la ley más que la gracia, perdonándonos unos a otros. Y esto debe de quedarnos en nuestra mente, como Dios también nos perdonó a vosotros. Cuando usted esté al momento en un enojo, recuérdese esto: ¿cuántas veces le fallo yo a Dios en el día? Y siempre Dios tiene misericordia de mí. Le decía en la mañana, ¿por qué Dios me perdonó? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios me perdonó? ¿Vio algo en mí? No. Dice que lo más vil del mundo escogió Dios. Él ha escogido asesinos, ladrones, prostitutas, drogadictos, lo más sin valor. Él le ha dado valor. ¿Y cómo es que nosotros solo vemos en nuestro hermano el error, la falla, y no vemos lo que Dios ha puesto ahí, esa semillita de amor ágape que debe de crecer? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a perdonarnos entre familia. Entre familia debemos de perdonarnos. A veces hay cosas que guardamos desde el pasado y de repente vienen a la memoria. Es que esto eras tú. Y te recuerdas cuando estábamos en el mundo y me golpeabas. Hay que perdonar. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.